tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Yo soy la doctora María Rostan, soy staff del Servicio de Prevención Cardiovascular del ICVA. Con muchos seguros ya nos conocemos, con otros no. Así que bueno, un placer nuevamente estar acá con ustedes. Ya hubo una charla de colesterol el año pasado, quizás algunos estuvieron y otros no. Así que bueno, como dice Mirta, el público siempre se renueva. Y lo que les voy a decir es para los que estén interesados, esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del ICVA. Y también quisiera decirles que al fin, que en la barrita del Zoom tienen una ventanita de question and answer. Ahí pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes. Y también está acá, lo puedo dejar en esta página que estoy compartiendo, en este slide que estoy compartiendo, un mail que es info@icva.com.ar, donde también pueden dejar sus dudas respecto de la charla. También, si hay tiempo al final de la charla, yo voy a ir contestando algunas de sus preguntas que van a estar puestas acá en esa ventana. Así que bueno, hoy nos toca hablar de cuidando el corazón, colesterol, triglicéridos y salud cardiovascular. Y para entrar un poquito en este tema de cuidando el corazón, somos los cardiólogos un poco insistentes con el cuidado y la prevención cardiovascular, pero particularmente porque en cardiología es una de las especialidades de la medicina que investiga mucho respecto a las enfermedades, la evolución de las enfermedades y los posibles tratamientos y las posibilidades de prevenirlas y mejorar estas enfermedades. Entonces acá yo le quiero mostrar es un cuadro comparativo donde fue presentado, esto es un trabajo que fue presentado en una revista del American Journal Cardiology en el año 2020, donde presentan cuadros comparativos de la mortalidad cardiovascular en el año 1990 y en el año 2019, y donde acá se puede ver que hubo una progresión de la enfermedad cardiovascular, aumentaron los números de muertes cardiovasculares en comparación al año 1990. También aumentó considerablemente la población, pero también aumentaron otras cosas como son los factores de riesgo relacionados a las enfermedades cardiovasculares. El número de muertes acá en este gráfico, no sé si ven la flechita, va increyendo hombres y mujeres en forma pareja para desmitificar un poco que la enfermedad cardiovascular es solo de hombres. Este cuadro nos pone en línea, en vereda, de que las mujeres también nos enfermamos de problemas cardíacos del corazón, no solamente de las enfermedades oncológicas que están como también muy eh, publicitadas, por decirlo así, y me parece perfecto que estén, pero no hay que dejar de lado también el cuidado y los controles de la salud cardiovascular. Los países que tienen mayor mortalidad, digamos, cardiovascular son China, India, Rusia, Estados Unidos e Indonesia, y en esta parte acá está Sudamérica también con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son la proporción de las enfermedades cardiovasculares o muertes cardiovasculares en el 2019? En el 2019, la mayor proporción de esta torta se lleva la cardiopatía isquémica. Casi la mitad del porcentaje de muertes se produjeron por cardiopatías isquémicas, es decir, un 49,2%. La segunda causa son los stroke, el stroke, la cardiopatía, el ACV isquémico,
la tercera es el ACV hemorrágico, en cuarto lugar viene la cardiopatía hipertensiva y después vienen otras enfermedades cardiovasculares como ser las aneurisma de aorta, arritmias cardíacas, enfermedades infecciosas del corazón. Sí, pero ¿qué hace que aparezcan estas enfermedades cardiovasculares? Y ahí entramos nosotros con la prevención cardiovascular, que son los factores de riesgos modificables que tienen una carga en la mortalidad cardiovascular. ¿Y cuáles son estas enfermedades, estos factores de riesgo que influyen a que aparezcan enfermedades cardiovasculares y que después se produzca la mortalidad? Uno es la hipertensión arterial, es uno de los, está primero en la lista, los factores relacionados con la dieta, que seguramente ya algunos de ustedes habrán participado de la charla de dieta, de nutrición que se dio en la charla previa. Los valores elevados de LDL colesterol, la polución ambiental, también está la obesidad, que después de la pandemia aumentó también la carga de obesidad, el tabaquismo, ¿sí? La alteración de la glucosa en ayunas, eh, la enfermedad renal, las otras poluciones y alteraciones ambientales, el uso y abuso del alcohol y la inactividad física. El COVID, esto sí es pre-COVID, pero tienen que tener en cuenta que el COVID se sumó a esto, o sea, esto siguió su curso, o sea, las enfermedades cardiovasculares igual se produjeron, no se frenaron por la presencia del COVID, sino al contrario, se sumaron a la causa infecciosa que fue en ese momento el COVID. Así que esto sigue estando en pie. Ahora que bajaron otra vez, pudimos ver que las enfermedades cardiovasculares siguen estando en estas tres causas, siguen estando muy presentes. Entonces, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud se cobran cada año 18 millones de víctimas. Como muchos de esos decesos pueden evitarse con algunos cambios en el estilo de vida, desde hace un par de años, la Organización Mundial de la Salud y la World Heart Federation, y en nuestro país la Sociedad Argentina de Cardiología, viene trabajando en una iniciativa que dio a nombrar 25 por 25, que es reducir un 25% la mortalidad prematura por enfermedades del corazón para el año 2025, que ya estamos muy próximos a eso. Lo mismo, cada institución como el ICVA también lo que hace es promocionar la salud y trabajar conjuntamente con este objetivo. Y hablando de esto, terminando un poquito esta introducción y para entrarnos más específicamente a lo que venimos a hablar, que es del colesterol, quiero repasar un poquito para que todos tengamos más o menos eh, el mismo concepto y podemos saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el colesterol? Entonces, el colesterol es un lípido natural, es decir, una sustancia similar a la grasa que está presente en todas las células humanas vivas y es exclusivamente de origen animal. Es necesaria para muchas funciones de nuestro cuerpo y estas funciones son, por ejemplo, estructural, es decir, que es un componente muy importante de las células de nuestro organismo. Cada célula de nuestro organismo está conformada por esta barra lipídica de colesterol. Entonces, imagínense lo importante que puede ser el colesterol también para nuestro organismo. También es precursor hormonal, es decir, precursor de la vitamina D, que actúa en el metabolismo fosfocálcico, es decir, de los huesos y en muchos otros procesos importantes para el cuerpo. Precursor de las hormonas sexuales, es decir, de estrógenos, progesterona, testosterona. Imagínense que
también el colesterol influye muy, muy de cerca en esto de generar, de ir generando, digamos, más vida a partir de esto. Es precursor de hormonas corticosteroides, cortisol, aldosterona y precursor también de las sales biliares que actúan en la digestión, inclusive en la emulsión de las grasas que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo. ¿Dónde se produce el colesterol? Y esta es una pregunta importante porque muchas veces a mí me preguntan en el consultorio. ¿Cómo puede ser que yo hago dieta y todo, me hago actividad física y me recuido, no como nada, casi tomo agua y el colesterol no me baja? Porque el colesterol tiene dos fuentes importantes. Una es la exógena es decir, que viene de los alimentos, de todo aquello que consumimos de origen también animal, y la otra es una fábrica propia que tenemos nosotros en el organismo, que está localizado en el hígado. Entonces, tenemos exógena y endógena. ¿Qué pasa cuando el colesterol, cuando el alimento, por ejemplo, ingresa a la célula, ingresa al organismo, perdón, ingresa al organismo, se empieza a digerir a partir de la parte del estómago y a nivel del intestino ya empieza a emulsionarse con estas sales biliares, con las lipases, que son las enzimas pancreáticas, se empiezan a escindir, empiezan a emulsionar y empiezan a haber estas pequeñas gotas de lípidos que luego van a ser absorbidas y van a pasar al torrente circulatorio, y desde el torrente circulatorio pasan a la circulación hepática, enterohepática, y ahí pasa al hígado, donde el hígado las van a procesar para poder distribuir a las diferentes partes del cuerpo. Existe una producción propia también del colesterol a nivel del hígado, y el hígado tiene unos transportadores de este colesterol. Y estos transportadores del colesterol son los que nosotros llamamos el LDL, el VLDL, el IDL, el HDL. Son los distintos transportadores. El colesterol va dentro de esa partícula, no va suelto en la sangre, sino va con estos barquitos, estos transportadores que los llevan a través del torrente circulatorio a los lugares donde es necesario que se produzca. Y existe una circulación. Bueno, esta es una célula hepática. Imagínense este hexágono perfecto que nos permite tener la síntesis de muchas cosas. El hígado es nuestro gran artesano del cuerpo. Produce no solamente el colesterol, sino es un lugar de almacenamiento de glucosa, también es un lugar de producción de glucosa, también es un lugar donde se producen también las proteínas. Es nuestro gran artesano. Por eso también la insistencia que tenemos muchos los médicos de cuidar a nuestro hígado, que a pesar de ser tan a veces vapuleado con un montón de cosas que nosotros lo incorporamos en el cuerpo, sigue funcionando igual. Esta es la circulación que les venía comentando. Ingresan las grasas por el intestino, pasan a través de los kilomicrones, pasan al torrente circulatorio y de ahí van hacia el hígado, donde el colesterol es distribuido a sus diferentes, de acuerdo a las diferentes necesidades. Y estos después pasan a la sangre por estas lipoproteínas que habíamos comentado. Pero a la vez existe un flujo reverso del colesterol, o sea que existe una circulación inversa, es que todo eso que va circulando después vuelve al hígado a través también de las HDLs, y eso es lo que se denomina transporte inverso del colesterol. Sí. Bueno. Por eso existen otras, pero las que habitualmente nosotros nombramos son las HDL y la LDL. Para nosotros las LDL es el colesterol malo y las HDL es el colesterol bueno, por eso están graficados así. Bueno, esto es un corte
digamos, sagital de una arteria, para que ustedes puedan ver con definición una arteria normal y una arteria donde estos barquitos, que son los LDL, transportadores del colesterol, se van depositando a veces en los lugares donde no se deben depositar y donde no es necesario utilizarlas, y se ponen, se depositan en la pared vascular y van generando una respuesta inflamatoria y hace que se genere una cascada de inflamación, despertando a los macrófagos y a los inflamosomas que llamamos también, y van generando esto, un mecanismo como mecanismo de defensa. El cuerpo los va fagocitando a estas LDL, van generando las células espumosas que después se van a transformar en células lipídicas llenas de grasas y forman lo que nosotros denominamos, ustedes muchas veces nombramos en el consultorio, que es la placa de colesterol. Esto va a medida que va progresando, puede generar una obstrucción de la pared de la arteria, ¿sí? Cuando se genera una fragilidad del endotelio, se puede producir un coágulo, y esto puede generar un trombito y un coágulo, perdón, y esto puede generar una obstrucción de la arteria. Si esta obstrucción se produce en el corazón, es lo que nosotros conocimos con el nombre de infarto de miocardio. Si esta obstrucción no es completa, no es una obstrucción parcial, por ejemplo, en este anteúltimo, puede haber una angina de pecho, que es el dolor de pecho sin dañar la pared del músculo cardíaco. Si esto se produce a nivel cerebral, es lo que es lo que se va a producir, va a producir el accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Estas son las placas que se pueden encontrar en las carótidas. Las placas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes y obstructivas. Y si esto se produce en la parte inferior de los miembros, por ejemplo, en las arterias de los miembros inferiores, puede generar claudicación intermitente y la enfermedad isquémica de los miembros inferiores. Este es un corte transversal de una arteria y donde ustedes pueden ver cómo esto va creciendo hacia la luz de la arteria y va haciendo que la circulación sea cada vez más limitada a pasar por ese lugar. ¿Mm? Es por eso que nosotros hablamos de la importancia de bajar, ¿no?, los valores de LDL en las personas que tienen muy elevados los valores de colesterol. Es decir, que una reducción del colesterol LDL a 38 miligramos, de 38 miligramos por decilitro, está asociada con una disminución del 20% de sufrir eventos cardiovasculares. Cuando hablamos de eventos cardiovasculares, decimos infarto, nos referimos a infarto de miocardio, angina de pecho, accidente cerebrovascular, revascularización miocárdica, es decir, cirugía de bypass o muerte de causa coronaria, y una reducción de la mortalidad de un 12%. Hay un estudio que es muy conocido, que se hizo en la población de Framingham, una población de Estados Unidos, que reclutó a muchos pacientes, hizo un seguimiento de los factores de riesgo, tanto del tabaquismo, obesidad, sedentarismo, colesterol, y pudo observar que, si ustedes pueden ver acá, no sé si ven la flechita, acá podemos ver los valores de LDL, y en esta barra podemos ver los valores de HDL, que es el colesterol bueno. Es decir, que a medida que aumentan los valores de LDL y bajan los valores de HDL, es decir, tener LDL, que es el colesterol malo,
alto y tener el HDL, que es el colesterol bueno bajo, puede producir mayor riesgo, tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, tener menos valor de LDL y más de HDL tiene menor riesgo, hay menor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Sí? Pero, ¿por qué tengo el colesterol alto o el colesterol elevado? Porque hay muchas explicaciones, hay causas genéticas que pueden generar una hipercolesterolemia. Y en estas tenemos una hipercolesterolemia familiar, que puede ser heterocigota u homocigota. Yo les voy nombrando, no es necesario que la sepan, pero que sí sepan que hay una causa genética que puede generar elevación del colesterol. Existe una hipercolesterolemia poligénica, es decir, generada en varios genes, una dislipidemia combinada familiar, hiperlipemias tipo 3, hipertrigliceridemias, dislipidemias secundarias también. Existen estas dos variantes que son las más graves de hipercolesterolemia, que es la heterocigota y la homocigota. La homocigota es más grave aún que la heterocigota, porque en estas los dos progenitores son portadores del gen de la hipercolesterolemia y afectan un 100% a sus hijos. Y la heterocigota, uno de los progenitores está afectado y el otro no. Entonces el 50% de sus hijos estarán afectados de la hipercolesterolemia. Este es un cuadro como más gráfico para poder tener esto que le venía comentando. La hipercolesterolemia familiar, la homocigota, como le digo, puede generar enfermedad vascular precoz, inclusive en adolescentes o personas jóvenes. Por eso es importante cuando hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, de hipercolesterolemia, de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio a edades tempranas en la familia, es importante tener esto en cuenta para poder controlar a nuestros hijos desde edades tempranas para poder ir generando cambios ya sea en el estilo de vida, en los hábitos y cuando sea necesario, si así lo requiere, iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? La hipercolesterolemia poligénica es la más frecuente, ¿sí? Consecuencia de la interacción de múltiples genes, como les dije anteriormente, y de factores ambientales, especialmente la alimentación inadecuada. Es de herencia poligénica, la edad de comienzo es a partir de mayores de 20 años, el colesterol puede variar de 280 a 320, las lipoproteínas más aumentadas principalmente son la LDL, la cardiopatía isquémica se da en edad un poco más avanzada, es decir, mayores de 60 años, y pueden estar asociadas a otros factores de riesgo como ser la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Em, es un trastorno hereditario, digamos, frecuente del metabolismo, y se estima que 1 al 2% de la población general está afectada. Esta es la hipercolesterolemia familiar combinada, ¿sí? Es la causa metabólica conocida más importante de aterosclerosis prematura, tanto de enfermedad coronaria como extracoronaria, siendo la mortalidad cardiovascular muy elevada, especialmente en varones de 40 a 45 años. Por tanto, la hipercolesterolemia familiar debe diagnosticarse lo más pronto posible en todos los adultos y también en los niños. Las anormalidades lipídicas son fácilmente identificables.
Esta se suele observar una elevación moderada de la concentración de colesterol, generalmente 240 a 320, así como también de triglicéridos. Y a menudo se observa un HDL inferior a 40. Hay que hacer el diagnóstico, digamos, de los miembros, digamos, afectados, por ejemplo, adultos, en adultos colesterol por encima de 240, con un LDL mayor a 160 o triglicéridos por encima de 200. Y en menores de 20 años, hay que tener en cuenta esto también, colesterol mayor a 200 miligramos con un LDL mayor a 130 y triglicéridos mayor a 120. Hay que descartar siempre de estas dislipidemias combinadas causas secundarias, como por ejemplo una obesidad mórbida, una diabetes con hiperlipemia mixta o hipertrigliceridemia, ¿sí? Cuando hay una hemoglobina mayor a 10%, cuando hay un hipotiroidismo no controlado también puede ser una de las causas, el consumo del alcohol, otras. Y ahora pasamos a otra de las causas que son de estos lípidos, que son los triglicéridos. Estos triglicéridos se denominan triglicéridos porque son tres cadenas de ácidos grasos unidas por un glicerol. Por eso es triglicérido. Son otros tipos de grasas que también se encuentran en determinados alimentos, también se producen en el hígado. Los valores elevados de triglicéridos también constituyen un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. El mecanismo de ingreso es el mismo, a través de las grasas de la dieta, ¿sí? Pueden ingresar y son transportados al hígado a través de los kilomicrones por estos transportadores y del hígado, la producción hepática, hacia las células son transportadas por las llamadas, estos transportadores son los VLDL. El valor de triglicéridos en sangre debe ser menor a 150 miligramos por decilitro. Las causas comunes que pueden generar hipertrigliceridemia, este aumento de estos triglicéridos, es la obesidad, la diabetes, el abuso del alcohol, los hidratos de carbono, especialmente estos refinados, harinas y azúcares, el sedentarismo, trastornos genéticos que lo estuvimos nombrando también, el embarazo o el tabaquismo. Como dijimos, hiperlipidemia familiar combinada es una de las causas genéticas que pueden estar asociadas al aumento del colesterol. Estas son causas genéticas, no es necesario que las sepan. Y acá vamos a lo importante que es cómo podemos modificar este colesterol y estos triglicéridos como para poder mejorar nuestra salud cardiovascular. Cuando hablamos justamente de factores modificables, estamos hablando de estos factores que podemos modificar por nuestra propia intervención como pacientes o a través de la medicación, porque existen otros factores que son no modificables, que eso después ya lo vamos a charlar. Estos factores modificables son, por ejemplo, la dieta, ¿sí? Con los excesos de grasas saturadas y colesterol de la dieta, el exceso de ácidos grasos los transhidrogenados, el exceso de hidratos de carbono de estos productos que son procesados y ultraprocesados, ¿sí? El alcohol y los azúcares refinados y los carbohidratos también refinados. El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcohol. Son todos estos factores que podemos modificar para poder reducir o para poder mejorar los valores de colesterol y triglicéridos como propia intervención. ¿Cuáles son los factores inevitables y no modificables? El paso del tiempo, la edad, ¿sí? También es hermoso que podamos disfrutar de nuestra edad. Y también esto es importante tener en cuenta porque esto nos va a permitir poder sumar conocimientos y poder transmitir a través de los años, podemos transmitir cuál es la mejor decisión para poder vivir saludable y con una buena calidad de vida. Lo otro es el sexo, que es varones y mujeres. Los varones habitualmente están relacionados a tener mayor riesgo de enfermedad coronaria
que las mujeres, pero las mujeres en la edad premenopausia y menopausia también empiezan a aumentar el riesgo y se van igualando a medida que van pasando los años con los hombres. Y como vimos en la gráfica previa de inicio, podemos ver que en realidad tanto las mujeres como los hombres van parejito en ascenso con respecto a al riesgo de enfermedad y muerte cardiovascular. La herencia o historia familiar de hipercolesterolemia es otra cosa, es otro factor que no podemos modificar, pero sí podemos estar atentos y podemos a través de transmitir a nuestra familia los cuidados y los controles adecuados y hacer el screening familiar que sea necesario para poder, digamos, evitar la enfermedad y cuidar obviamente nuestra salud cardiovascular y nuestro corazón. ¿Cuál es la forma de poder detectar este colesterol o este triglicérido elevado? Como es una enfermedad asintomática, la única forma de poder detectarlo es a través de la extracción de sangre, un análisis de sangre, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores normales que tenemos que tener en cuenta del colesterol? Que esto también va para las personas que miran los valores de referencia, que me parece bien, que a veces es tranquilizador para muchos y para muchos no, pero nosotros como médicos tenemos eh, digamos, dos valores. Uno es para aquellos que no tienen antecedentes cardiovasculares, los valores son uno. Y para aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, los valores son otros. Por ejemplo, para, em, para aquellos que tienen antecedentes, que hayan tenido una enfermedad cardiovascular, un infarto, angina de pecho, una ACV o enfermedad vascular periférica, el colesterol total debería ser menor a 150. El colesterol malo debería ser entre 50 y 70. El HDL mayor a 55 para mujeres, mayor de 45 en hombres, los triglicéridos menor a 90. En aquellos pacientes con más riesgo se prefieren los triglicéridos menores de 90 y el LDL por debajo de 50 miligramos por decilitro. Cuando digo con más riesgo, digo aquellos pacientes que hayan sufrido más de un evento cardiovascular, que sean pacientes de muy alto riesgo, o aquellos pacientes que se van asociando cosas, por ejemplo, insuficiencia renal, que hayan tenido un infarto, que hayan tenido una ACV. Entonces, los valores de LDL son estrictamente más bajos que en una persona que nunca ha tenido nada, ¿sí? Para aclarar ese punto de ahí abajo. Y los pacientes sin antecedentes cardiovasculares, el colesterol debe ser menor de 90, el LDL menor a 130, el HDL en mujeres mayor a 55, hombres mayor a 45, y los triglicéridos menor de 150. ¿Cómo lo podemos modificar a esto? Bueno, cambiando, modificando los hábitos, que esto también es un tratamiento, ¿eh? Tiene que ser, tratar de tener en cuenta que podemos hacer una dieta o una alimentación, no sé si dieta, sino es una alimentación supervisada por una nutricionista y poder ir teniendo información al respecto. No necesariamente todo el tiempo tenemos que estar con la nutricionista. Una vez que aprendamos a comer y a elegir lo que vamos a comer, a elegir alimentos reales, es decir, alimentos que sean naturales, podemos empezar a manejarnos de forma ya un poquito más en forma individual. La otra es la actividad física aeróbica, que es también muy importante. Cuando digo elegir los alimentos, hablo de omega 3, omega 6 que se encuentran en los pescados, en las carnes, los aceites que son, digamos,
de buena aceite de oliva, que tienen mucho omega 3, las grasas saludables del aceite de canola, la palta, todos esos son aceites que tienen mucha concentración de omega 3 principalmente, eso seguro ya lo habrán hablado en la charla de nutrición. Pero siempre también hay que tener en cuenta, cuando hablamos de uso de aceites, es la moderación en el consumo de las mismas. A veces eso también es parte de la educación de los hábitos, empezar a saber cuál es la proporción que uno debe usar. No por ser saludable me tengo que consumir un montón de aceite de oliva, un montón de aceite de canola, poner usar un montón de aceite para un plato, ¿sí? Frutos secos, ¿sí? Eso es importante. Esto tenemos acá, por ejemplo, donde tenemos una paleta de colores de los alimentos que podemos consumir, elegir. También son súper, súper saludables. Son los alimentos que les decía yo, estos alimentos reales, sin etiquetas, que están en la naturaleza, con una paleta de colores hermosa. Y estos también emulan, digamos, o simulan la paleta de colores de la naturaleza, pero son completamente contrarios a lo que nosotros buscamos. Es estos productos dulces, azucarados, que elevan nuestro índice glucémico. Al elevar nuestro índice glucémico genera una recompensa positiva y nos dan ganas de seguir comiendo y comiendo y comiendo dulces. Pero no, en este caso es donde nosotros tenemos que estar firmes y elegir nuestra propia paleta de colores naturales de la naturaleza. Con respecto al sobrepeso y a la obesidad, lo podemos ir modificando a través de esto de los cambios de hábitos y a través de las dietas supervisadas, si así lo se requiriera, y la actividad física. Otra de las cosas a modificar, otro factor de riesgo muy importante, que fue en descenso en la tabla, de acuerdo a los años previos, en el 1990 estaba más arriba, fue bajando. Eso es algo súper positivo, que el tabaquismo bajó en la escala, es decir, que hay menos personas que fuman, y eso es súper valorable, porque el tabaquismo reduce la concentración del colesterol bueno y su cesación está asociada a un incremento de un 10% de los niveles de colesterol bueno también. Dentro de la lista de enfermedades que pueden provocar, ya lo saben que el tabaquismo puede generar todas las enfermedades vasculares. Es uno de los aliados de las enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante la cesación. Los poliinsaturados, y existen dos clases, eligiendo los alimentos, principalmente los poliinsaturados, como decimos, los ácidos grasos omega 6 presentes en las semillas, y los omega 3 en cantidades importantes en el pescado de mar y las semillas de chía, por ejemplo. Los insaturados, siempre, como dijimos anteriormente, que se consuman en cantidades adecuadas, es decir, moderación en el consumo, producen efectos beneficiosos, contribuyendo fundamentalmente a la disminución del nivel de LDL en sangre y por lo tanto del nivel de colesterol total. Moderar el consumo de azúcares y productos azucarados, como ya dijimos, porque no solo contribuye al nivel elevado de glucemia, sino también al nivel de triglicéridos. Lo mismo que el alcohol. El alcohol hay que consumirlo con moderación. Y ahí puse unas cantidades tan sugeridas, por ejemplo, un vaso de vino, una lata de cerveza y un whisky, pero esto debe ser ocasional. Y evitar el alcohol si se tiene sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y elevados niveles de triglicéridos en sangre. También si hay hígado graso, ¿sí? Moderado o más, o leve, moderado o más, siempre, porque el colesterol contribuye a eso. Y siempre existe el motivo por el cual el alcohol puede estar también contraindicado, por lo cual siempre hay que consultar al médico, porque es algo que habitualmente no se dice, o sea, el consumo de alcohol. Sedentarismo es otro de los factores que hay que tratar de controlar, que lo contrarrestamos con actividad física aeróbica,
y es la causa, digamos, prevenible más importante del descenso del colesterol bueno. Entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? Con la actividad física. 150 minutos semanales, es decir, 2 horas y media, aumentan los niveles del colesterol bueno, pero podría tener un efecto sustancial si se hacen 30 minutos todos los días. eh, y de moderada intensidad, es decir, a un paso que nos permita hablar, pero no pasear, digamos, ir a un paso relativamente acelerado. Y aparte de la actividad física, siempre yo lo digo en el consultorio, me parece que es re importante elegir la actividad física, pero a uno le dé la actividad física que elige, porque si lo hace por obligación, probablemente esto en algún momento cae. Esto tiene que ir acompañado del querer hacer, del poner la voluntad para hacerlo, de tener las ganas de hacerlo. Y si esto implica elegir un lugar donde ir a pasear, donde estar, compartir, porque esto también es importante, la sociabilización que implica la actividad física genera otro tipo de beneficios. No solamente el leitmotiv no tiene que ser solamente bajar el colesterol, sino tiene que ser mejorar la calidad de vida ahora y en adelante. Y la calidad de vida no solamente de lo aeróbico, sino también lo anaeróbico, mejorar la masa muscular, porque también mejorando la masa muscular se previene la sarcopenia, que es otra de las cosas o de las enfermedades que aparecen con el transcurso del tiempo y el paso del tiempo con la edad, pérdida de masa muscular, que puede contribuir también a generar otro tipo de enfermedades. Y también tenemos el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico está indicado en determinados pacientes, pero esta es la otra posibilidad. O sea que tenemos otras posibilidades para tratar a los pacientes que tienen el colesterol elevado. Y estas son las estatinas, que son a día de hoy los fármacos más eficaces a la hora de reducir el colesterol. Funcionan impidiendo la producción del colesterol LDL en el hígado, reduciendo así la mortalidad. Y es un estudio que es el estudio pionero de las estatinas, que es el estudio 4S, donde se observó una reducción de la mortalidad coronaria en un 30% y una reducción de la mortalidad global de un 40%. Ya hace más de 30 años que este estudio fue publicado y desde entonces las estatinas son una de las herramientas que nosotros tenemos para tratar el colesterol muy eficaz y que generan este tipo de reducción. Dentro de las estatinas, se le voy a ir nombrando, probablemente muchos de ustedes ya las conozcan, son la rosuvastatina, la atorvastatina, la simvastatina, la pitavastatina y la pravastatina, que la pravastatina, que en Argentina no está, pero es una de las estatinas de moderada intensidad que se usa en otros países. Y hay las estatinas a veces genera eso, y hay una cosa que me aparece mucho en el consultorio, es el pensar en los efectos adversos también de las medicaciones. Dentro de los efectos adversos pueden tener mialgias, puede haber miopatías, pueden pueden haber, digamos, rhabdomiólisis, pero los porcentajes en que se producen esos efectos adversos son bajos. Y hay que tener en cuenta también que existe un efecto, que es el efecto nocebo, cuando el paciente la persona va a la consulta pensando que en realidad si toma estatina eso le hará mal y le hace mal. Ahí, bueno, en este estudio se demostró que en realidad no aparece absolutamente nada que diga que las estatinas, o sea, a través de los análisis de sangre y demás, haya generado un efecto, digamos, un efecto adverso. Pero hay que tener en cuenta que, como dijimos anteriormente, las estatinas son unos fármacos que están muy estudiados y en lo que es cardiopatía isquémica, enfermedad cardio, cerebrovascular, también renal, son muy estudiadas,
¿Cuál es el peligro de abandonar las estatinas? De 10.000 pacientes tratados en 5 años, se produjeron una rhabdomiólisis, 5 miopatías, 70 casos nuevos de diabetes, 7 ACV hemorrágico. Pero hay que tener en cuenta que son 10.000 pacientes tratados. Y con esto se evitan 1.000 eventos cardíacos en prevención secundaria y se impiden 500 eventos en prevención primaria. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de personas que hayan tenido eventos cardiovasculares y de prevención primaria en aquellos pacientes que no tuvieron nunca ningún evento cardiovascular. ¿Cuáles son los efectos del abandono de las estatinas? Y acá tenemos, en el primer gráfico es enfermedad, eventos cardiovasculares o de enfermedad coronaria. En azul lo que se ve son los pacientes que tienen una alta adherencia y estos pacientes son los que tienen intolerancia o que han abandonado las estatinas. Lo que se ve es que los de la línea celeste son los que tienen menos eventos cardiovasculares que aquellos que han abandonado el tratamiento con estatina. Lo mismo que acá, con infarto de miocardio, los de celeste tienen menos infartos que aquellos que han abandonado y la mortalidad total es igual en ambos grupos. Tenemos otro tipo de tratamientos también para aquellos pacientes intolerantes, como ser el ácido bempedoico, el inclisiran, inhibidores de la PCSK9, que son otros fármacos que tienen otro mecanismo de acción, pero las traigo a colación para que sepan que existen otros tratamientos que por ahí el impedimento que tienen estos tratamientos son los costos. El ezetimibe que impide la absorción del colesterol en el intestino delgado, disminuyendo el valor de LDL colesterol en torno a un 20%. Este ezetimibe lo usamos habitualmente, como yo lo digo en la consulta, como un potenciador de las estatinas. Habitualmente los asociamos a las estatinas. Eh, pero por sí solo el ezetimibe no reducen los riesgos de enfermedad cardiovascular. Para el tratamiento de los triglicéridos tenemos los fibratos, que también existen estas drogas que lo podemos decir fibratos, y los omega 3 para reducir los triglicéridos. Y ahí tenemos gefibrosil, besafibrato, ácido fenofíbrico, fenofibrato. En la mayoría de las ocasiones, estos tratamientos se combinan para conseguir mejores resultados. Pero cuando hablamos de combinación de tratamientos, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la dieta y de la actividad física, de los cambios del estilo de vida, cambios de hábitos. En realidad, tratar de elegir alimentos naturales, reales, alimentos sin etiquetas, como verduras, frutas, productos de la propia huerta. Trabajar en conjunto con el médico y el paciente con un fin común, que es nuestra salud cardiovascular. Y como conclusión podemos decir que la elevación de los lípidos en sangre, es decir, de estas grasas que hablamos, es una patología muy frecuente y asintomática que está asociada a la enfermedad cardiovascular, por todo lo que ya hablamos, lo que le nombré. Que existe tratamiento no farmacológico y farmacológico, por lo cual es posible controlar la mayoría de los trastornos lipídicos, que es importante identificar el problema y ya con el hecho de conocer el colesterol y buscar el consejo de su médico, ya habrá dado los primeros pasos importantes para el cuidado de sus arterias. El seguimiento por un equipo multidisciplinario, es decir, en prevención cardiovascular, cardiólogos, nutricionistas, pueden estar los lipidólogos, diabetólogos, mostró un mayor beneficio para los pacientes a través de sus resultados. Ninguno de los efectos tóxicos adversos superan los beneficios aportados por estatinas para el tratamiento farmacológico de las enfermedades cardiovasculares. La importancia de informarnos nos ayuda a esclarecer dudas y avanzar
hacia la salud cardiovascular. Eso lo logramos siempre consultando al médico idóneo. Y para cerrar, quiero dejarles una frase, que me parece que es como ampliar un poquito nuestro mundo, es decir, que si deseas conocerte a ti mismo, mira hacia el mundo en todas las direcciones. Si deseas conocer el mundo, contempla hacia todas tus propias profundidades. Muchas gracias. Y acá tengo, voy a ir viendo si puedo contestar algunas preguntas. Una dice, hace 20 días me colocaron un stent, tengo que modificar mi alimentación y todo va a depender en realidad de cuál era la alimentación previa que usted traía, Hugo. Si hacía una alimentación saludable, con los cuidados en la sal, en la concentración de sal, de azúcares, de grasas y productos procesados, ultraprocesados, no. Si no fue así, entonces tiene que empezar a mirarlo ya quizás con alguna nutricionista como para que lo guíe, para que lo ayude a poder cambiar esos hábitos, que esto es un proceso, no se logra de un día para el otro. Sí, existen otras medicaciones, ahí ya la estuve nombrando. ¿Cuáles son estos otros fármacos que se pueden utilizar para bajar el colesterol? El huevo no, en realidad se puede consumir huevo, no aumentan los valores de colesterol. Habitualmente se sugiere en realidad consumir más claras que yemas, que tienen más concentración proteica, más cuando se hacen unas dietas. Y hablando de eso, justamente em, sin ir más lejos, ayer una paciente me había mostrado en un video de TikTok donde hay un médico TikToker, no sé si se dice así, eh, que hablaba y recomendaba una dieta especial y decía que él hace esa dieta, es un médico que tiene 44, 45 años y que él tenía 300 de colesterol, colesterol total y que se había hecho estudios y no tenía enfermedad vascular. Que bueno, está perfecto, pero esto es un dato como muy aislado. La idea siempre es evaluar las propias individualidades. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma carga genética, no todos tenemos la misma epigenética, es decir, estamos influidos por otros factores ambientales que pueden influir en la aparición, digamos, del colesterol y de enfermedad vascular. No es solamente el colesterol, como dijimos, una serie de factores también que influyen en la aparición de enfermedades vasculares. Y a ver, ¿qué otra pregunta? No tolero estatina, bueno, hay tratamientos para eso también. Eh, en realidad, el tema hay una pregunta, dice, ¿qué relación hay entre el consumo de estatinas y las grasas que se necesitan a nivel neuronal para el funcionamiento de nuestro cerebro? ¿Qué peligro se corre? Hay estudios ya publicados que las estatinas no generan ningún problema neurológico. Es más, el beneficio inclusive en personas mayores, el uso de estatinas, de aquellas personas mayores que lo requieran, y no generan ningún tipo de peligro a nivel cerebrovascular. Al contrario, mejoran. Eh,
Sí, ahí tengo válvula bicúspide en vez de tricúspide, colesterol medio alto y ya controlado. Tengo que hacer un cuidado especial por la válvula y es controlar los valores de colesterol y controlar los valores de la lipoproteína A, que es una lipoproteína que no la nombré, bueno, o sea, la iba a poner, pero a veces mucha información a veces es un poco apabullante. La lipoproteína A es una lipoproteína adosada al LDL que genera mayor enfermedad vascular y puede generar también enfermedad de la aorta. Entonces, a veces es importante dosarla, aunque sea una vez en la vida. Tuve un infarto sin tener altos niveles de colesterol, tengo la lipoproteína alta y se puede bajar de alguna manera, bueno, justamente eso que nombraba, y hay tratamientos como estos inhibidores de la IPSCK9 que pueden ayudar a mejorar los valores del colesterol y de la lipoproteína. Entre la rosu y la atorvastatina no hay muchas diferencias de clase, son diferencias de clase nada más. No. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Ahí quedó un mail, hay un montón de preguntas. Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por estar, gracias por tomarse su tiempo, por acompañarme, por hacer que esta charla para mí sea amena, por sus preguntas tan lindas. Así que bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Les mando un beso enorme y a los que quieran venir al consultorio, al ICPA, los espero.